¿Estamos listos? Sígame con su vista, por favor. La escritura dice, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas, hasta hoy. En este versículo vamos a pasar el mensaje de esta mañana. Hemos tenido en estas dos últimas ocasiones anteriores predicaciones en relación a dos pueblos que hicieron la guerra en contra de Israel. ¿Alguien puede recordar estos dos pueblos? Amalek y los filisteos. Amalek y los filisteos. El día de hoy vamos a estudiar un poco acerca de un pueblo más llamado los moabitas. Los moabitas. Y permítame compartirle un poco de historia antes de llegar a la parte central del mensaje. Y como parte de la historia debemos entender, para que usted sepa un poquito de contexto acerca de este pueblo, que había una ciudad llamada, o un par de ciudades llamada Sodoma y Gomorra. ¿Alguien ha escuchado acerca de ello? En estas ciudades, en las cuales había muchísimo desorden, había muchísima inmoralidad sexual, llegó a habitar un hombre llamado Lot juntamente con su esposa y sus dos hijas. Pero llegó el momento donde el Señor habla para traer juicio a las ciudades. De tal manera que por medio de un ángel le anuncia que será necesario que salga de aquel lugar. Pero cuidado de no mirar atrás, porque cualquiera que mirara atrás se iba a convertir en una estatua de sal. Esto nos narra la historia en los pasajes anteriores a lo que estamos leyendo. ¿Qué sucedió? Que atendiendo a la voz del Señor obedece y salen. Pero ¿qué ocurrió en el camino? A su esposa se le ocurre ver lo que estaba sucediendo atrás. Y en el momento que ella voltea, la palabra de Dios se hace una realidad, se convierte en una estatua de sal, y ahí murió aquella mujer. Permaneció Lot juntamente con sus dos hijas. Y aquí es donde comienza la historia. Un tanto contrario a lo que pudiéramos pensar el día de hoy en relación a la cultura y la forma de vivir. En la antigüedad, en la cultura antigua, había prácticamente una necesidad imperante de que la descendencia continuara. Así que como las hijas no tenían marido, ellas elaboraron un plan que no era el adecuado, un plan que no era el correcto delante de Dios. Tomemos en cuenta que esto incluso fue escrito antes de que fuese la ley dada al pueblo de Israel. Por lo tanto, ellas pensaron lo siguiente: vamos a emborrachar a nuestro padre y vamos a acostarnos con él para lograr tener descendencia. Un tanto loca la idea, ¿verdad? Para nuestros días, súper loca. Es una situación no permitida en nuestros días, no permitida bajo la ley. Sin embargo, así sucedió en aquel tiempo. Bien, una vez que sucede esta situación, la hermana mayor, dice la Escritura, dio a luz un hijo y llamó su nombre
Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Así que el pueblo moabita es descendiente de Lot. Como pueblo crecieron, prosperaron y formaron un reino que en la historia nos vamos a encontrar con un hombre que se levantó en relación a el reinado de ese pueblo llamado Balac. Este hombre fue el rey de los moabitas. Después de todo esto, comienza a desarrollarse una historia. Considerando que los moabitas estaban establecidos en territorio que tenía que ser conquistado por los israelitas, sucede que ellos comienzan una disputa. Y esto es lo que hemos visto a lo largo de estas al menos 2 semanas atrás. La disputa por el territorio, los enemigos de los israelitas. Y había tanto temor de los pueblos que había en los alrededores que ellos tenían que idear estrategias para poder combatir a los israelitas. Ellos habían escuchado que había un Dios que prácticamente otorgaba la victoria a su pueblo. Cuando comenzaron las batallas, uno de los primeros enfrentamientos fue la batalla de Jericó. Enseguida se encuentran con otro de los pueblos llamado Ai o Jai con H. Más adelante en el progreso de la historia se encuentran con un pueblo llamado los Gabaonitas. ¿Ha escuchado acerca de ellos? He estado preparando un estudio acerca de ellos. Es muy interesante también la historia, porque ellos fueron muy astutos. Al escuchar que venía un pueblo poderoso, que tenía un Dios que hacía grandes maravillas y que ya había derrotado al pueblo de Jericó y al pueblo de Ai sucesivamente, el siguiente pueblo era el pueblo de los Gabaonitas. Dice la escritura que ellos con astucia se presentaron delante del pueblo de Israel. Más adelante de la historia, o en la historia, nos encontramos con este pueblo llamado los moabitas. Le estoy dando un contexto bastante amplio para que usted entienda los procesos. Finalmente llegamos a este encuentro en donde este hombre llamado Balac se levanta y por medio de otro hombre llamado Balaam, ponga atención a los términos y a los nombres porque son similares, pero no son iguales. El nombre de este rey fue Balac. Este segundo nombre con el que buscó una alianza se llama Balaam. ¿Cuál era la intención de hablar con este hombre llamado Balaam? De que este hombre fuera y maldijera al pueblo de Israel. Números capítulo 22 es en donde encontramos la historia. Más adelante lo voy a llevar a algunos pasajes importantes. La escritura nos dice en este versículo, capítulo 22, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó.
Versículo 3. Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ahora bien, considerando que había mucho temor y que seguramente serían conquistados por los israelitas, elaboró un plan. Este es el plan de Balac. Números capítulo 22, versículo 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas, le decía a Balaam, será bendito. Y el que tú maldigas, será maldito. Entonces, la labor del enemigo era maldecir al pueblo de Dios. Y es una situación con la cual continúa trabajando hasta el día de hoy. Pero déjeme decir una cosa, que lo que Dios bendice, el enemigo no puede maldecir. Esta era su intención. Hoy muchos viven, me refiero a aquellos que viven alejados de Dios, viven bajo maldición. Porque hoy hay una maldición que está de por medio y el enemigo se ha encargado precisamente de proliferar esa maldición sobre todos aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador. Esta era la intención de este hombre. Y como respuesta se levanta este hombre llamado Balaam y comienza un viaje en un asna. Y mientras él iba de trayecto a maldecir al pueblo, se aparece un ángel de Dios. Y comienza a entablar una plática con él. Antes de ello, de repente la burrita, el asna donde él iba montado, se detiene. Al no querer caminar, la acción de este hombre es golpear a la burra. Avance. Pareciera que tuviera cierta respuesta a la situación, pero al no tener éxito continúa con los golpes hasta el grado de, según la historia, voltea a la burrita y le dice: ¿por qué me pegas? Usted imagina esa escena. Está como que complicado, ¿no? Como que muy de película, ¿no? Así como que de Burrito y Shrek. Algo así. Yo me hubiera espantado, la verdad, si un animal me habla. El asunto es de que de alguna forma tenía que parar aquella situación, y es con ese propósito que el ángel se presentó. Aquella burra había visto la presencia de Dios por medio de este ángel. Y de ninguna manera Dios iba a permitir que este hombre maldijera al pueblo. Usted puede ver toda la historia ya en concreto en esos capítulos. Estoy parafraseando un poco. Pero bien, una vez que intenta maldecir, el Señor actúa en defensa de su pueblo. Capítulo 22, versículo 21. Perdón, sí, capítulo 22, versículo 21. Aquí comienza el trayecto. Así Balaam se levantó por la mañana y enlavardó su
su asna, y se fue con los príncipes de Moab. Pero dice la escritura en el versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Déjeme decirle una cosa, que aunque el enemigo quisiese ponerse de frente, siempre Dios saldrá a nuestro rescate. La escritura dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es la protección de Dios sobre nuestras vidas. Y eso fue lo que sucedió. Ahora bien, en relación a la intención que tenía de maldecir, la maldición, se convierte en bendición. Así que comienza la historia con una bendición que trae confianza. Capítulo 22, versículos 8 y 9. Déjame corroborar la cita. Más bien, capítulo 23. Capítulo 23, versículos 8 y 9. La respuesta de este hombre es la siguiente: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. En relación a la defensa de Dios, esta bendición en donde el pueblo va a encontrar confianza. Segunda intención de maldecir al pueblo, la maldición se convierte en bendición. Capítulo 23, versículos 20 al 24. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. En una segunda bendición encontramos el concepto de fuerza. En esta primera bendición encontramos confianza, ahora encontramos fuerza. Este hombre regresa con Balac, el rey, y le dice: no he podido maldecir al pueblo. No puedo revocar la orden de Dios. Intenta nuevamente el rey Balac una tercera vez maldecir al pueblo. Ahora en el capítulo 24, versículo 17, una nueva bendición sobre Israel. Capítulo 24, versículo 17, lo veré más, no ahora, lo miraré más, no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Qué es lo que encontramos en esta tercera bendición? La promesa de la redención.
que ellos hasta este momento no podían discernir. Saldrá, dice la Escritura, estrella de Jacob. Y la Escritura dice que Cristo es la estrella de la mañana. Al no poder por ninguna manera maldecir al pueblo, el rey tiene que idear una estrategia diferente. Es decir, si yo no puedo maldecir lo que Dios ha declarado bendito, debe haber otra manera de hacerlo. Y estas son estrategias que el enemigo utiliza para hacer caer al pueblo de Dios. Números capítulo 25. Y parte de los errores que cometió el pueblo fue hacer una alianza con el pueblo de Moab. Y ellos organizaron, el rey Balac organizó una estrategia maestra para poder derrotar a los israelitas. Hemos visto en ocasiones anteriores, en algunos temas muy específicos, que si nosotros no logramos destruir completamente aquello que nos está afectando, va a continuar a lo largo del tiempo, de los años, trayendo desdicha y desgracia sobre nuestra vida. O bien, así como el pueblo anterior llamado los amalecitas, que como una piedra en el zapato, recuerda la historia, constantemente estaban ahí presentes, porque no erradicaron de raíz el problema. Esa es la situación, no erradicar de raíz el problema al cual nos estamos enfrentando. Lo que sucedió con este pueblo es lo siguiente, capítulo 25, versículo 1, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El rey dijo: no puedo maldecirlos, pero sí puedo llevarle al pueblo. Y entonces comenzó a llevar a las hijas de Moab, a las habitantes del pueblo de Moab, para que cometieran pecado delante de Dios. Y los hombres comenzaron a fornicar con aquellas mujeres. Había situaciones muy específicas, hermanos, en la antigüedad, así como ahora, en relación a los sacrificios que se presentan. Y en aquel tiempo la gente subía a los lugares altos, a las montañas, y hacía sacrificios humanos. O bien comenzaban a tener relaciones sexuales como un sacrificio a sus dioses, totalmente en desorden. Y son situaciones que hoy en día tal vez usted no lo puede ver o no sea tan común, pero a altas horas de la noche, en medio de la oscuridad, el enemigo sigue trabajando de esta forma y se presenta en los lugares altos. ¿Qué acaso usted no ha visto
algunas figuras en las puntas de algunas montañas. Es la misma ideología con la que se venía trabajando en estos tiempos. ¿Usted ha escuchado acerca del Cristo que está sobre una ciudad de Brasil, donde está levantada? En un lugar alto. Si mal no recuerdo, rumbo a Aguascalientes, rumbo a León, no recuerdo bien la zona geográfica, Guanajuato. ¿Cómo se llama? El del cubilete. Un cerrote, usted lo puede ver por la carretera, y en lo alto del cerro hay un Cristo, hay una imagen. Así es como trabajaban los antiguos. Colocaban sus dioses y hacían sacrificios. La Escritura lo menciona como los lugares altos, Cristo de la montaña, etcétera. Muchísimas situaciones como esta. Y en una total aberración en contra de Dios, lo que no pudo hacer por medio de palabras, lo pudo hacer a través del mismo pueblo. Comenzaron a infiltrarse en el pueblo para comenzar a desarrollar prácticas que no eran correctas delante de Dios, principalmente la fornicación y la idolatría. Dice la Escritura que comenzaron a adorar incluso aquellos ídolos. La palabra nos hace referencia a un lugar llamado Baal Peor. Este nombre es meramente el nombre del lugar. La palabra peor significa apertura, pero es así como se le llamaba aquel lugar, Baal, en relación a uno de los dioses que ellos adoraban, y peor por el lugar. Así que en esa razón llevaba el nombre Baal Peor. Y es así, hermanos, y esta es la parte en la que tenemos que reflexionar. Es así como el enemigo va a intentar buscar estrategias para lograr apartarnos, para traer discordia entre la familia, discordia entre los hermanos, peleas, disputas, separaciones, entre otras tantas cosas. El enemigo dice, si es que no he logrado entrar de esta manera, voy a poder entrar de otra manera. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado en relación a la situación de ceder terreno. Es un concepto que comúnmente utilizamos. Ceder terreno. ¿Qué significa esto? Lo vimos la semana pasada en relación al tema de los filisteos. ¿Cómo llegaron los filisteos? Comenzaron a ocupar pequeños pueblos y de poco a poco se fueron metiendo hasta el grado de estar asentados en la tierra. Por lo tanto, se unieron con otros 5 gobiernos. Hicieron una nación grande y poderosa. Situaciones que vemos, hermanos, como insignificantes, cosas tan pequeñas, ¿qué tanto puede hacer? ¿Qué tanto daño puede hacer? Pero se introduce, y una vez que se introduce, va ganando territorio, a tal grado de que al final perdimos el control de toda la situación. Es así como trabaja el enemigo. Es así como llegaron estos hombres a pecar delante de Dios. Uno de sus ídolos es llamado Quemos.
Quemos, al cual se le hacían sacrificios de niños. A este ídolo o a este dios le prendían fuego. Era una especie de ídolo con sus brazos abiertos. No así otra clase de ídolo también que ellos, al que ellos le llamaban Moloch. ¿Ha escuchado acerca de ello? Donde de la misma manera prendían fuego, metían niños vivos adentro de este ídolo y los quemaban. Las fiestas a este ídolo llamado Quemos comenzaban con el fuego encendido, y una vez que estaba encendido metían a los niños. Evidentemente los niños comenzaban a gritar por la situación y comenzaban ellos a hacer un tipo de ritual, de danzas, de ruidos con tambores, para evitar que el ruido de los niños fuera mucho más fuerte. Y todo este tipo de ritual siguen vigentes hasta el día de hoy en algunas etnias, en algunos lugares muy específicos, incluso con situaciones y grupos satánicos. Y por supuesto que todo esto es una representación de la aflicción que vendría sobre el pueblo. Números 25, versículo 18. La escritura dice: por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Es decir, cuando lograron identificar el problema, lo que hicieron fue iniciar con una mortandad que iba a destruir prácticamente la raíz de aquella situación. Pero ¿qué fue lo que trajo como consecuencia haber sido tentado de esa manera? Precisamente aflicción. ¿Qué es lo que sucede con una persona cuando vive envuelta en una situación específica que hemos de decir no es correcta delante de Dios? ¿Acaso no hay angustia? ¿Acaso no hay aflicción? ¿Acaso no hemos dicho no encuentro la salida? Lamentablemente, muchas veces la respuesta que busca no la busca en el lugar correcto. Y a consecuencia de ello vienen otra serie de situaciones. Y esta es una situación de jamás terminar, un proceso de nunca terminar. Pero hemos de entender, hermanos, que cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, Cristo hace todas las cosas nuevas. Y absolutamente todo nuestro entorno tiene que cambiar para bien. Considerando que este pueblo trajo aflicción, muchos años más adelante nos encontramos con una historia. Esta es la historia de la redención. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Si usted está buscando en su Biblia, puede localizarlo. Josué, Jueces, Ruth, antes del primero y segundo libro de Samuel. El libro de Ruth inicia con esta historia. Versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos.
A razón de un hambre que había en aquel lugar, en el tiempo de los jueces, hubo un hombre que decidió salir de su tierra para llegar a una tierra que era una tierra enemiga de los enemigos. No era nada sencillo habitar en aquella tierra, considerando que este hombre, ¿de dónde provenía? ¿De dónde provenía? De Belén de Judá, una israelita en tierra moabita. Pero considerando que la situación era muy apremiante, decidió salir de su tierra y establecerse en Moab. La historia nos dice que este hombre salió con su esposa y con sus 2 hijos. En la narrativa, tantas cosas que vamos a poder encontrar, no solamente en la historia, sino en el significado de los nombres de los hijos de este hombre, que tal vez en otra predicación podamos profundizar en ello. Estos 2 hombres finalmente murieron y cada uno de ellos tenían sus esposas, por lo tanto sus esposas se quedaron viudas. Hay una historia maravillosa en este pasaje. Una vez que prácticamente se queda sola esta mujer llamada Noemí, esposa de Elimelech, se queda con sus 2 nueras, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Llegó el momento donde había tanta desesperación y a causa de ello le dice a aquella mujer llamada Noemi: ustedes pueden regresar a su pueblo. Pero vemos la diferencia de la respuesta entre estas 2 mujeres. Una llamada Orfa, la cual dijo: no es posible, y sale, regresa. Pero la diferencia es que otra mujer da una respuesta totalmente diferente. Ruth capítulo 1 versículo 16. Cuando ya parecía que no había salida, responde Ruth y le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Recuerde que esta mujer llamada Ruth era una mujer moabita, enemigos del pueblo de Israel, y que ellos tenían sus propios dioses, su propia religión, su propia cultura. Pero hay una mujer que decide cambiar su entorno y le dice: no me ruegues que te deje, porque a donde tú fueres, yo iré. Donde tú vivieres, yo viviré. Ahora tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ese momento, aquella mujer llamada Noemí caminaba con mucha amargura por lo que había sucedido. Llegó el momento donde ella mencionó y dijo: llámeme ahora Mara, la amarga. La relevancia de los nombres. ¿Usted conoce a alguien que se llame Mara? ¿Sí? La traducción de la palabra Mara es amargura, la amarga. ¿Y cómo vive la mujer?
Si le creo. Porque ella está casada con un amigo mío, pero siempre estaba peleando con él, siempre tenía mucha amargura y eran jóvenes. Tenía mucha amargura y tal vez vive todavía con amargura. Bien, tal vez en muchos casos no podemos cambiar de nombre, pero podemos encontrar a un Salvador. Y eso puede cambiar todo nuestro entorno. Así vivió esta mujer durante muchos años. Llegó el momento donde tenían que encontrar la forma de sostenerse. Y entonces en aquel tiempo se acostumbraba que aquellas mujeres que quedaran sin marido buscaran por medio de la misma línea otro hombre que pudiera redimirla. ¿Qué es esto? Que pudiera rescatarla, que pudiera casarse con ella y levantar nuevamente su dignidad, su honor como mujer. Al saber esto, esta mujer llamada Noemí va a los campos de su parentela y es ahí donde comienza a trabajar esta mujer llamada Ruth. De pronto en la historia nos vamos a encontrar con un hombre llamado Boaz. Boaz, que era línea directa precisamente de los parientes de Noemí. Sin embargo, al hacer un análisis de la situación, este hombre Boaz se levanta. Aquí hay una historia de amor interesante que no les voy a contar. Si quieren ir al chisme, vayan a la Biblia. Es muy bonita. ¿Qué les estaba diciendo para andar chismoso? En la línea, este hombre llamado Boaz dice, pero espérame, hay uno antes que yo en la línea. Y ese hombre es el que tiene el derecho de casarse con Ruth. Vamos con este pariente para escuchar lo que él quiere decir acerca de esto. Entonces tienen un encuentro y se la ponen complicada al pariente. Yo, espérame, o sea, otra mujer, realmente no sé si estaba casado o no, la escritura no lo dice, hay que atender a la cultura y el tiempo, etcétera. Finalmente dice, la respuesta es, no, yo no puedo hacerme cargo de ella, pero si tú quieres, le dice a vos, tú lo puedes hacer, así que yo te voy a dar el derecho. Y esto es algo muy importante, porque al darle el derecho llegan a un acuerdo, y en el acuerdo dice la palabra que uno de ellos se quita su zapato y se lo entrega al otro. Y esa era una forma de prácticamente en estos tiempos plasmar una firma en el contrato. Eso es lo que sucedía. En la antigüedad era un intercambio de zapato. Te doy mi palabra, aquí está, aquí va mi firma. Años más adelante, donde nos encontramos en la época, pequeño paréntesis en la historia, donde nos encontramos en la época con los discípulos, la forma de hacer las transacciones era por medio de las agujetas de los zapatos. Había sandalias y había agujetas. Así que la forma de llegar a un acuerdo era hacer un nudo del zapato y de esa manera estaban plasmando la firma del acuerdo. Son conceptos importantes para que usted entienda la palabra, que en este momento no se la voy a explicar. Pero esto ya es para los tiempos de los discípulos. Entonces me regreso. Firmaron el acuerdo, firmaron el contrato, se entregaron el zapato, dijo, es toda tuya. Capítulo 3, versículo 12 y 13.
capítulo 3, versículos 12 y 13. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Es la historia que acabo de narrar. Versículo 13, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate, mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. La respuesta fue que no hubo rescate, no hubo redención de parte del pariente, sino que el rescate vino a través de vos. Capítulo 4, versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y enseguida nos encontramos con la historia del acuerdo, el zapato y demás. ¿Por qué es tan importante esta historia para nosotros el día de hoy? De un pueblo moabita que vivía en constante lucha y disputa con el pueblo de Israel. Hay una mujer que prácticamente es injertada en el pueblo de Dios. Y la manera de ser injertada en este pueblo fue a través de ser redimida o rescatada. ¿Está conmigo? Ya sabemos cuál es el camino, a dónde vamos a llegar. Resulta que una vez que esta mujer es redimida o rescatada y contrae matrimonio con este hombre llamado Boaz, de su descendencia viene un hombre llamado Obed. De la descendencia de este hombre llamado Obed viene un hombre llamado Isaí. De la descendencia de este hombre llamado Isaí viene un hombre llamado David. Y de la descendencia de David, el linaje que llegaría hasta la línea de Jesucristo. Y esta mujer que estaba apartada del pueblo de Dios vino a tomar un lugar importante en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos de entender que esa es la misericordia de Dios para todos nosotros. Que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Que hemos sido injertados a la vid. ¿Y quién es la vid? La vid es Cristo Jesús. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, pero cuidado, todo aquel que no diere fruto será cortado y va a ser echado en el fuego. Por lo tanto, hermanos, hemos de cuidar, dar un buen fruto delante de Dios. En conclusión, podemos decir que los moabitas vivieron en constante conflicto con el pueblo israelita, pero finalmente ese pueblo que era gentil, que no era de la descendencia judía, alcanzó gracia delante de Dios. Hemos de decir que los que vuelven al Señor van a alcanzar también perdón, misericordia y gracia para con Dios, para todo aquel que quiera
acercarse a Cristo Jesús esta mañana. Hemos de decir que la gran mayoría entendemos y hemos valorado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, en donde encontraremos el oportuno socorro. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser rescatados? Por último, en relación al pueblo israelita, Josué capítulo 23, y con esta cita terminamos. Josué capítulo 23, versículo 6. Josué capítulo 23, versículo 6. Para toda la iglesia, para el pueblo de Cristo, para todos nosotros. Este fue un llamado para todos los israelitas en su momento. La Escritura dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que se han quedado con vosotros: moabitas, amalecitas, cananeos, gabaonitas, edomitas, etcétera. Ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartéis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándolos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Tal vez haciendo un breve paréntesis, aquí es donde hacemos alusión al asunto del yugo desigual y de pensar en el futuro. La historia ha sido bastante clara y hemos visto cómo, en lugar de convertir a una nación, fue mucho más fácil adaptarse a su cultura. Hermanos, muchas veces es mucho más sencillo adaptarnos a la cultura. Por lo tanto, dice la Escritura: no os conforméis a este siglo. La palabra conformar quiere decir no te adaptes, no te amoldes, sino no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Vemos el resultado. Si nosotros queremos cambiar los resultados, dicen por ahí, tenemos que hacer las cosas diferente.
hacer las cosas diferente. Pero esa decisión la tiene usted. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor.